Se está grabando la llamada. Compañeros, compañeras, buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes, nuevamente desde la Escuela Superior Peronista. Tenemos hoy lunes 7 de julio de 2025. Tenemos el placer de brindar la clase número 3 respecto al capítulo Filosofía Peronista. Puntualmente, el hombre puede desafiar cualquier contingencia y cualquier mudanza cuando se haya armado de una verdad sólida para toda la vida, nos dijo Juan Domingo Perón. Y destaca que el hombre es una dignidad, que es el principio fundamental filosófico de nuestra doctrina peronista. El centro de nuestra doctrina es el hombre. Obviamente que cuando refiere al hombre, refiere a ambos sexos, ¿no es cierto? Al hombre y a la mujer, al compañero y a la compañera. Desde luego que es principio y fin en sí mismo, porque tiene valores individuales y también tiene una función social, que son los valores sociales, y tiene valores espirituales, que justamente es esa armonía de materia y espíritu que siempre estamos conversando. Ustedes saben que este es el programa de la Escuela Superior Peronista, escuela fundada en el 1 de marzo de 1951, donde sus primeros oradores, los primeros en dictar las clases de formación de cuadros de base, fue el general Perón y fue la compañera Eva Perón. Todo lo que leemos y todo lo que comprendemos pasó por la pluma de Juan Perón y por la pluma de Eva Perón. Es la palabra en vivo y en directo de Juan Perón y de Eva Perón. Peronismo 100% puro, que es la fuente a la cual necesitamos todos los peronistas retornar hacia esa fuente y volver al movimiento nacional justicialista, el justicialismo. Y dice así: la filosofía peronista, este movimiento que nosotros hemos llamado justicialismo, representa en el campo filosófico la elección de una tercera posición, que no está con los sistemas del siglo XVIII ni del XIX, y le agrego yo que no está con el XX, pero tampoco con los que pronuncian por el colectivismo. Ante los miembros del Congreso Internacional de Neurocirugía, indicó el general Perón estos dichos. A ver, aquí tenemos compañeros para admitir, aguárdenme un poquitito que vamos a seguir admitiendo. Son varios. Se ha unido, perfecto, bueno, muy bien, ahí estamos. Continuamos. Dice el general: he afirmado que la República Argentina ha de iniciar una nueva escuela filosófica, pero un tipo de filosofía integral, no aquella a la que nos tienen acostumbrados
los últimos tiempos, olvidando a los clásicos. La filosofía se ha convertido muchas veces en un instrumento de engaños y divagaciones incontroladas. Todo movimiento colectivo que trata de introducir modificaciones de fondo en la estructura social debe tener una sólida justificación filosófica. La definición. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Filosofía, etimológicamente, quiere decir amor a la sabiduría. La palabra está compuesta por dos vocablos griegos. Philos, que significa amigo, y Sofía, que significa sabiduría. En un sentido muy general, se entiende por filosofía una determinada concepción del mundo y de la vida. Analizaremos por partes la definición de filosofía justicialista contenida en la verdad 14 del peronismo. Es una nueva filosofía de la vida, es una nueva orientación de pensamiento y de acción revolucionaria y progresista que llamamos nueva, en oposición al pensamiento y a la acción retrógrados de la oligarquía argentina y respecto de las formas predominantes en el mundo de hoy, que podemos polarizar en liberales y totalitarias. El creador de esta nueva orientación no limitó su genio a la estructuración de un sistema de ideas que condensará las aspiraciones más nobles de los hombres, sino que supo hallar los medios de realizarlas en su pueblo, en su tiempo. Esta praxis verdaderamente revolucionaria, conjunción de ideas y realizaciones, es totalmente nueva, tal cual. Y es una filosofía de la vida. Es una filosofía de la vida en el sentido de que defiende y ayuda a la vida del hombre, facilitando la solución de sus problemas diarios y vitales, al darle elementos para su progreso físico y espiritual. Bien, vamos a detenernos unos minutitos y vamos a reflexionar en esto porque es sumamente importante para todos ustedes, dado que ustedes son personas comprometidas con la patria, comprometidas con el amor al prójimo y comprometidos con el otro, porque la patria justamente es el que está enfrente nuestro, el otro. Entonces, adoptar al peronismo como una filosofía de vida es una práctica militante, es una práctica de sacrificio, es una práctica de amor, de bondad, de solidaridad, donde queda totalmente a un lateral despejado el tema de la violencia, el tema de la mentira, la hipocresía, las verdades infundadas y todo ese tipo de cuestiones. Conducta fundamental, ética y moral para tener dentro de lo que es el núcleo de donde nosotros residimos
el sitio donde nos acostumbramos a encontrar, que es la unidad básica, o bueno, algunos pertenecen a algún movimiento político o a algún agrupamiento político o a un espacio sindical. Dicho sea para todo, es lo mismo en ese aspecto. Entonces, esto es para que ustedes puedan de alguna manera aplicar esa filosofía de vida y tratar de poder ser como el centro de nuestra doctrina es el hombre y la mujer. Uno para ser un buen peronista debe ser en principio una buena persona. Cuando una persona tiene malas intenciones, no puede permanecer en nuestro movimiento, sola se aparta, sola, queda afuera y queda a un costado lateralmente, lamentablemente, ¿no? Porque para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y para un argentino no hay nada mejor que para otro argentino. En ese aspecto nosotros somos muy de abrazar al compañero, y hay gente que, bueno, que llega a nuestro movimiento, intenta, pero si viene con malas intenciones, como viene se va. Queda totalmente marginada en ese aspecto. Porque, bueno, no ha llegado a la comprensión de nuestra filosofía de vida y nuestra doctrina. La nuestra es una filosofía de la vida con fermento para crear un nuevo tipo de humanidad. Un hombre de mente y cuerpo plenamente desarrollado y equilibrado. Un hombre con vocación fraterna y con la segura alegría que da su fe en la grandeza del destino humano. Esto también es muy importante, justamente cuando nos dice que la nuestra es una filosofía de la vida con fermento, justamente porque la idea es crear un nuevo tipo de humanidad. La verdad que en estos últimos tiempos, diríamos una década o 2 décadas para atrás, las prácticas que se comenzaron a realizar dentro de lo que es el justicialismo no tienen mucho que ver con lo que dice nuestra doctrina. La falta de nuestros eh, dirigentes, diríamos, entre comillas, para mí en particular, porque para mí el dirigir no existe, para mí existe el conducir. Y el conducir es algo muy, muy, pero muy natural. Y no todos tienen el óleo de Samuel para poder llevar adelante la conducción de, sobre todo de las ideas, eh, en un espacio. Entonces, esto de dirigir, la verdad, yo no sé, la verdad, yo no sé ni dirigir ni una bicicleta ni un triciclo. Y dirigir, no sé, pareciera como que dirige cualquiera, pero en realidad el arte es conducir. Y cuando uno tiene imbuida la filosofía de vida del peronismo, es muy fácil llevar adelante una conducción y llevar adelante las ideas y llevar adelante esa inculcación de esa doctrina y de esas ideas justamente, para lo que es la unidad de concepción y para la unidad de acción, que es el hacer. Eh, entonces es importantísimo desarrollar equilibrio. El hombre con vocación fraterna y con la segura alegría que da su fe en la grandeza del destino humano. Yo creo que hay que ponerlo en práctica, incluso salir del espacio en el cual nos han llevado actualmente, en un espacio de violencia, un espacio de exclusión eh, violento, eh, y hay que volver al cauce, hay que volver al cauce. La patria debe volver a ese cauce. La verdad que las últimas declaraciones de lo que es el actual presidente de la Nación, en el día de ayer o anteayer, la verdad que sinceramente muy, muy provocadoras, muy inadecuadas para el ciudadano argentino. La mayoría de los ciudadanos argentinos sienten un poquito hasta un poquito de vergüenza ajena de tener un representante de este estilo, de que diga las barrabasadas y las cosas tan fuera de lugar
sinceramente da vergüenza ajena escuchar. Y pensar que eso lo escucha el mundo entero, sinceramente, y es el representante. Y esto, sinceramente, deja mucho que desear. Eh, los argentinos sentimos vergüenza de esto, es tremendo. A ver, la filosofía de vida del peronismo dicen que es simple. Y aquí Perón nos relata y nos dice que la filosofía peronista es simple en su estructura, va sin rodeos a la verdad, directamente a la verdad. Enfrenta en forma clara los problemas fundamentales y los resuelve. Y los resuelve, que es muy importante esto, por principios sencillos y concretos, fácilmente inteligibles para cualquier mentalidad. Basta que esa mentalidad esté guiada por el sentido común y por un anhelo de comprensión de las necesidades humanas. Es doctrina de amor y de verdad, simple como ellos mismos, inspirada en la realidad eterna del hombre en sus grandes y miserias, en sus triunfos y en sus derrotas. Las otras filosofías son inaccesibles al pueblo. Casi siempre sus teorizaciones se desenvuelven en un plano abstracto, tal cual, es así, donde no llega a la realidad de la vida. Están hechas para servir a ciertas élites que disfrutan del ocio necesario para estériles divagaciones. Mientras el pueblo trabaja para ellas, falto de una filosofía comprensible que le muestre la causa de sus dolores y el camino de su liberación. Bien clarito. Y en cuanto a lo práctico, es práctica porque enseña a obrar. La acción y la realización son caracteres típicos de la filosofía peronista. Por eso es una filosofía de la acción y no habla en abstracto de lo que habría que hacer por el hombre en general, sino que da criterio para resolver problemas de lo que es la vida cotidiana. La afirmación de Perón de mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar es justamente una magnífica síntesis del espíritu práctico de nuestra ideología. En cuanto a las soluciones dadas por Perón a viejos problemas, después de tantos años de inacción de los partidos políticos, son la mejor demostración de la practicidad de esa filosofía, tal cual. Vino a darle solución en cuestión de en un periodo de gobierno a cuestiones que venían arrastradas desde siglos en la República Argentina. Y en un periodo de un quinquenio, de un plan quinquenal, porque justamente las presidencias en aquella etapa duraban 6 años y las políticas se ejecutaban mediante un quinquenio, mediante 5 años, donde en el último año el presidente rendía al pueblo argentino a través de la Asamblea Extraordinaria en el Congreso toda la obra realizada y toda la que iba a venir en un futuro quinquenio, en un futuro gobierno. Hasta eso, Perón rendía cuentas de las cosas realizadas. Son muy poquitos hoy, contados con los dedos de una mano, los compañeros en el peronismo que se han parado frente al pueblo, le han mirado a los ojos y le han rendido cuentas de lo que han hecho y lo que faltó hacer. Muy poquitos, no son muchos. Cuando esto debería ser una práctica general donde todos, cada militante, cada uno de nosotros deberíamos pararnos en la unidad básica, al menos el que conduce un espacio,
mirar a los ojos a los compañeros y decir, bueno, en este trimestre o en este semestre o en este año en la unidad básica realizamos esto, esto y esto. Los objetivos se cumplieron. Es una manera de poder rendir cuentas honorablemente mirando a los ojos a los compañeros. Y es una práctica que sirve para cuando uno puede llegar a ser un futuro funcionario, sea desde en el plano ejecutivo o sea en el plano legislativo, para lo que un compañero se prepara para ocupar un lugar. Plano legislativo, plano ejecutivo, tiene que estar listo para la gestión, tanto para legislar como para ejecutar. Popular, ¿por qué es popular? Es popular porque se preocupa primordialmente del trabajador, que siempre fue dejado de lado por la filosofía y del conjunto de estos, que constituyen lo que despectivamente se llamaba la masa popular. Claro, sí, sí, es verdad, siempre. Una de las causas del fracaso de los sistemas en pugna es su despreocupación por la realidad del pueblo, no solo en el plano individual, sino también en el de la colectividad. Esto quiere decir que no solo el hombre común aparece excluido de estos sistemas, sino también el pueblo, cuyas necesidades y aspiraciones no cuentan para los individualistas ni para los colectivistas. Para los primeros, porque librados cada uno a su propia suerte es en la lucha implacable de todos contra todos. No hay nada común que permita hablar de pueblo. Lo único común es la competencia, que no une, sino separa. Cada individuo antepone sus propios intereses al de todos los demás. Y bueno, para lo segundo, lo que es los colectivistas, parecería a simple vista que el pueblo ocupará el principal lugar. Sin embargo, no es así. Mediante la ficción de que la colectividad se encuentra fielmente representada por el Estado. En definitiva, resulta ser el privilegiado. En cambio, la doctrina justicialista es popular porque tiene al pueblo como objetivo supremo y porque se le ofrece verdadera y convincente, de modo que éste la adopta en un asentamiento espontáneo de su alma. Por eso, su creador ha ido al pueblo y del pueblo ha revertido muchas veces con una nueva expresión. Hemos hecho una doctrina que es para el pueblo argentino, que está tomada del pueblo argentino. No hemos inventado nada. Lo que el pueblo quiere lo hemos traducido en una doctrina de carácter económico, político, social y cultural. Profundamente cristiana. ¿Por qué? Porque prosiguiendo con el análisis de la definición del justicialismo, debemos señalar que el verdadero cristianismo es una característica esencial del justicialismo. No solo campea tal hondo sentido en toda la obra de Perón, sino que el punto de sostén del justicialismo reside en una valoración de las fuerzas humanas y sociales, materia y espíritu, individuo y comunidad, que es la auténtica valoración cristiana, de fondo, no de forma,
de contenido, no de continente. En definitiva, bueno, es la aceptación de las consecuencias humanas y sociales del Evangelio de Cristo. Igualdad de todos los hombres, amor al prójimo, sin omitir la condenación de los explotadores y esclavizadores respecto a la propiedad privada, siempre que no se torne perjudicial para la sociedad. Limitación de los poderes del Estado, reconocimiento de la dignidad del trabajo, estabilidad de la familia y consideración de la misma como pilar fundamental de la sociedad. Sentido social de la justicia y respeto integral a la persona humana. Por eso es profundamente cristiana, compañeros y compañeras. Es la glorificación de la libertad de hacer el bien sin mirar las circunstancias, y por sobre todas las cosas es el deseo expreso y permanente de comprender y cumplir la esencia del dictado de Cristo. Por el amor, el divino recurso. Es aquí donde se realiza la conjunción entre la prédica de Cristo y la praxis, prédica y acción de Eva Perón. Si Cristo, que es el bien, la verdad y la vida, predicó el amor entre los hombres, ¿dónde hemos de encontrar un ejemplo más puro de aplicación que en la banderada de nuestro movimiento? Si Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ella lo amó mucho, muchísimo más que a sí misma, dedicándole todos sus esfuerzos y sacrificios hasta rendirle al fin su preciosa vida. Totalmente de acuerdo. Profundamente humanista. ¿Por qué? ¿Por qué profundamente humanista? Y acá vamos a definir que la doctrina justicialista está centrada en el hombre, al que considera como único fin y hacia el que se dirige toda su acción, toda, completa. Nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre individualmente considerado para hacer su felicidad y al hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad de la patria. Se basa, pues, en el principio, también aceptado en cierto modo por las concepciones individualistas, de que nada hay superior al hombre. Pero dichas concepciones, cuando se referían con tanto elogio al hombre, lo hacían para señalar los méritos de los que pertenecían a su clase. Su concepto no abarcaba al hombre de pueblo, al trabajador. Por el contrario, tanto los humanistas del pasado como la élite culta de nuestra oligarquía menospreciaban al hombre de pueblo en los términos brutales que señalaremos en el capítulo Humanismo. Por otra parte, la dinámica de su egoísmo lo llevó a considerar al individuo aislado de la comunidad, a estudiar las posibilidades del hombre como si el Robinson Crusoe fuera posible, cerrando los ojos a la realidad fundamental de su naturaleza social. El justicialismo, fiel a los conceptos que enaltecen la condición humana, saturado del más hondo sentimiento altruista, centra su ideología y su preocupación en el hombre de pueblo,
en los trabajadores, en el amplio alcance de este término, reivindicando a los humildes de todas las naciones y proclamando la primacía en nuestro país de una sola clase, la clase de los que trabajan. En medio de la angustia, en medio de la aguda crisis total de valores que flagela a la humanidad contemporánea, esto ocurre hoy, actualmente, por eso hice pie en el discurso de ayer del señor presidente, el justicialismo haciendo una revisión popular y verdaderamente democrática de los valores vigentes. Encuentran los elementos positivos para la estructuración de una corriente humanista y popular. Esta nueva corriente humanista abrirá las vías a la solución de problemas insolubles hasta hoy. De modo que donde otras doctrinas no ven más que ruinas, el peronismo descubre los elementos para el advenimiento de un renacimiento más luminoso todavía que el que subsigue a la crisis. Porque el nuestro cuenta con un hombre más libre y, por lo tanto, con una conciencia más capaz. Vamos a definir el tema de lo que acá, los conceptos en cuanto a lo que es el humanismo, ¿no? Acá nos dice Perón. Continuando con el propósito de estudiar las principales corrientes filosóficas políticas del pasado, para señalar las raíces de nuestra doctrina, analizamos ahora el humanismo renacentista, importantísimo movimiento que aparece con la Edad Moderna. Comparando sus posiciones con las del peronismo, se ve con mayor claridad la solidez y grandeza de nuestras ideas. Y en cuanto a concepto, el frente al humanismo clásico, esencialmente pagano, diríamos, frente al humanismo medieval, unilateralmente espiritualista, y al humanismo renacentista, caracterizado por su materialismo. El peronismo levanta un nuevo humanismo que se fundamenta en la observación del hombre, tal cual es. Maravillosa armonía material y espiritual. O sea, la doctrina del peronismo, del justicialismo, pone la lupa en lo esencial, en el hombre. Y de ahí intenta darle al hombre la felicidad que merece y darle la grandeza de la patria donde reside. Es muy importante que comprendamos que somos muy diferentes al resto de los movimientos, que somos muy diferentes a las otras ideologías políticas. Es una ideología superadora, compañeros, vigente, más vigente que nunca, y es posible, no sé si lo vamos a ver, no sé si lo veremos, pero es posible que sea la ideología que vaya a regir a la humanidad prontamente, dado que fracasó el colectivismo y fracasó el materialismo, fracasó el comunismo, el colectivismo, y fracasó el capitalismo, el materialismo. Ambas ideologías han demostrado un fracaso rotundo. ¿Y hacia dónde va la humanidad? Hacia algo más justo, hacia el justicialismo. Entonces, es factible que muchos y muchas, al comprender, puedan predicar, y al predicar puedan inculcar, y al inculcar el otro pueda multiplicar. Por ello, quizá vengan, como en un momento soñábamos, los 1000 años de paz, después de una gran revolución. Y es posible que estas cosas, porque bueno, las ideologías que veníamos mencionando han chocado de una manera
al globo terráqueo increíblemente y han llevado al fracaso a la humanidad. Y los pueblos no son tontos, los pueblos también encuentran la salida. Y va a ser a través del justicialismo, no me cabe ninguna duda. Miren, el humanismo renacentista es algo antropocéntrico, centrado en el hombre, justamente en el hombre. Y este es el arquitecto de su propio destino. Sin embargo, el concepto tan noble solo abarcaba las clases privilegiadas, en el momento del renacentismo hablamos, ¿no? Y el hombre de pueblo era profundamente despreciado por los mismos teóricos, que enaltecían a la condición humana cuando hablaban de el hombre en general. Y en cambio, la diferencia fundamental acá del humanismo peronista, a diferencia del humanismo renacentista, intelectual y especulativo, el humanismo peronista es práctico. Surge sobre la base de las realizaciones justicialistas en nuestro país y es profundamente popular. Para nosotros hay una sola clase de hombre. Nosotros no diferenciamos. Por eso a veces, cuando yo hablo de que 1 o 2 décadas hacia atrás, cuando en la etapa del menemismo empezaron y arrancaron con los actos especiales, con las entradas especiales, con que por acá los compañeros... No, en el peronismo no hay gente especial. En el peronismo hay una sola clase de hombre. No podemos diferenciar a unos con una cintita roja, otros con una cintita blanca, otros... No hay diferencias. Vamos todos juntos. Ni atrás de nadie, ni adelante de nadie. Juntos a la par, compañeros. A mí no me gusta ni marchar detrás de nadie, ni tampoco ir adelante de nadie, hacerse el vivo. No, hay que ir juntos a la par y avanzar hacia una comunidad organizada y hacia una patria libre, justa y soberana. Esa es la idea, compañeros y compañeras. El hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad, principio fundamental filosófico. Y es principio y fin en sí mismo, que son los valores individuales. Y tiene una función social, que son valores sociales. Y también tiene valores espirituales, que es esa armonía entre materia y espíritu. Nunca dejemos de realizar en la unidad básica, poner en práctica y articular con los compañeros no solo las necesidades materiales de los compañeros. Traten de poder ver en profundidad y mirar a cada compañero a los ojos, porque a veces van a encontrar necesidades espirituales, en la cual es necesario a veces conversar con los compañeros y dar de alguna manera mensaje esperanzador para que ese compañero salga de ese pozo de depresión económica o de tristeza o de amargura o de insanidad. O sea, tratar de brindar la esperanza, no solo la solución de lo material, porque el hombre no solo vive de pan, no solo vive, o sea, vos podés darle el pan, pero si tiene el espíritu destrozado, por más que le des pan, pan y pan y pan, si está con el espíritu destrozado, es posible que no lo pueda sacar de la depresión y termine el compañero en una situación crítica de la cual no lo pueda sacar. Y en la unidad básica, si lo viste y no lo hiciste, te vas a arrepentir después de esto. Entonces es importante poder mirar a los compañeros a los ojos, pero también mirarlos hacia el corazón. Un buen conductor mira a todos los compañeros y contiene a todos los compañeros y escucha a todos los compañeros y le predica a todos por igual e intenta ponerlos a todos en igualdad de condiciones. Ustedes vieron que nosotros estamos armando para que el movimiento vuelva a tener cuadros de base, cuadros medios y cuadros superiores. Necesitamos estructurar la organización a través de la doctrina, a través de los cursos y a través de esto aplicar esta filosofía de vida de lo que es el peronismo.
elevando la calidad de nuestros militantes, vamos a volver a ser un gran movimiento nacional. La justicia social, algo que ayer el presidente lo trató con tanto desprecio, es para nosotros el principio fundamental sociológico, que es la primera bandera que crea Perón dentro del movimiento nacional justicialista. Esto es elevar la cultura social, que es la sociología de la cultura, dignificar el trabajo, sociología del trabajador, de la familia y del pueblo y del Estado, y humanizar el capital, que es la sociología económica. Totalmente de acuerdo. La independencia económica, la segunda bandera, es recuperar en una parte el patrimonio en primera etapa, reactivar la economía, poner el capital al servicio de la economía y tener una justa distribución de la riqueza, poner la economía en función social. Una justa distribución de la riqueza es que no se la lleven 4 vivos y el resto todos quedamos mirando, sino la justa distribución de la riqueza es encontrar el equilibrio y poner la economía justamente en función social y que todos tengan posibilidades, que todos puedan acceder al crédito, que todos puedan comprar una vivienda o construir una vivienda o comprar un auto o poder irse de vacaciones o poder administrarse como sea de alguna manera, armonizando siempre lo espiritual con todo lo material, porque uno se puede llenar o complacer todas las necesidades básicas que están insatisfechas, satisfacer al ser, pero si espiritualmente un gobierno no cuida a sus ciudadanos, es factible de que al final ese gobierno termina fracasando. Y pasa de que al no contener espiritualmente a los ciudadanos no están dispuestos a lo que es la función social y por supuesto menos a la conciencia social. Y al no tener conciencia social es donde el enemigo penetra y termina haciéndose de un gobierno que pone en discordia a millones y a millones de argentinos. Vamos a definir la última bandera, que es la soberanía política, que es el principio fundamental y político, que es respetar la soberanía de los ciudadanos en principios fundamentales, que es el derecho del ciudadano. Respetar la soberanía del pueblo, que es justamente la democracia, es algo que hoy no se está respetando desde lo que es la ejecutividad. Y respetar la soberanía de la nación es simplemente la libre determinación de los pueblos. Fundamental para poder relacionarnos con el resto de los pueblos del mundo. No se olviden que Perón en algún momento nos mencionaba que la geopolítica era lo más importante y lo más interesante para una nación para poder llevar adelante un plan de gobierno en función de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, por supuesto, desde luego. Así lo hizo Perón y así debemos hacerlo en un próximo gobierno los peronistas. Espero que nuestros candidatos a futuro tengan presente los principios doctrinarios. Creo que la que debe regir en un programa de gobierno es la doctrina, la que manda es la doctrina, la que rige es la doctrina, la que viene a poner justicia sobre todo. Si nuestros dirigentes pudieran tener en claro lo doctrinario, podríamos tener quizá un gobierno muy exitoso, en beneficio de la patria y obviamente dándole felicidad a nuestro pueblo. La armonía en todo, la armonía como actitud permanente.
armonizando valores materiales con valores espirituales. Y obviamente, claro que sí, que esto lleva a que los derechos del individuo y los derechos de la sociedad, armonizados también. Que el que tenga un individuo derecho a todo, o sea, pueda adquirir todos los derechos, pero también desde lo colectivo la sociedad pueda adquirir todos esos derechos. Ahora vamos a empezar a definir lo que tiene que ver con el tema de la famosa tercera posición. La tercera posición, nuestra tercera posición en lo que es el Movimiento Nacional Justicialista, está diversificada en varias cuestiones, porque tenemos una tercera posición filosófica, tenemos una tercera posición antropológica y una posición incluso hasta sociológica, que vamos a definirlas con mucha atención y vamos a ver entonces la primera, la que es la tercera posición filosófica, que habla de ni idealismo ni de materialismo, solamente realismo, que es armonía entre los opuestos, fuga de la inestabilidad de los extremos hacia el punto de equilibrio de los mismos. Y en cuanto a lo antropológico, la tercera posición es ni solo materia ni solo espíritu, es armonía entre materia y espíritu. Ambas cosas, lo que estábamos hablando minutos atrás, recuerden trabajarlo esto dentro del movimiento, dentro de la unidad básica, dentro de la agrupación, trabajar a los compañeros, sobre todo los compañeros que están al frente en la responsabilidad de la conducción, trabajar en materia y en espíritu de los compañeros. Y en cuanto a lo sociológico, ni individuos solo, ni sociedad sola. Entonces, armonía de personalidad y sociabilidad. Sí, señor. La armonía en todo, la armonía como actitud permanente. Y acá define la tercera posición económica, que es ni economía libre ni economía dirigida, que es economía social, compañeros. Economía social, que es la que funciona para que todos puedan de alguna manera llevar adelante su filosofía de vida, poder consumir, poder vivir en paz, vivir en tranquilidad, con dignidad, con trabajo, sin tener que recurrir a cuestiones que están quizá fuera de lugar en la comunidad, o sea, todo ese tipo de cuestiones es justamente teniendo una economía social. Y en cuanto a lo que es la tercera posición sindical, es ni presidencia fría ni intervención opresora. Ambas cuestiones. La colaboración debe ser armónica, el Estado con el pueblo. Siempre tratar de encontrarle la armonía, evitar por ahí la confrontación en lo que es en el espacio sindical. Tenemos una tercera posición política nacional y una tercera posición política internacional. La nacional define ni Estado liberal ni Estado totalitario, comunidad organizada. Eso somos nosotros, comunidad organizada. Aspiramos a una comunidad organizada y para eso trabajamos y para eso nos preparamos. En cuanto a lo internacional, hay un abandono de ideologías antagónicas donde el hombre sobre los sistemas y las ideologías, la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad. Bueno, estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. Y acá nos dice el general, he querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que
honrada y lealmente, obviamente las ponga en práctica, y para que viva feliz según ellas, y también para que muera feliz en su defensa. Miren, muchachos, es esencial que todos ustedes, dentro de lo que es el espacio de su agrupamiento, su unidad básica, su movimiento político, tengan sobre ese espacio fijo las 20 verdades del peronismo. Que toda persona que pueda ingresar a participar de la unidad básica las tenga a mano, de manera tal que las pueda, cada vez que va a la unidad básica, pueda de alguna manera leerlas, comprenderlas y después aplicarlas. Y es importante de que los primeros pasos para dar a un militante dentro de lo que es el peronismo, tener en cuenta tres cosas fundamentales para poder ser un buen militante y poder tener un buen inicio como militante. Tener en claro cuáles son las tres banderas del peronismo, no solo de saber mencionarlas, sino también de saber el concepto de las tres banderas. ¿Qué es la soberanía política? ¿Qué es la independencia económica? ¿Y qué es la justicia social? Eso lo tiene que tener en claro el militante para poder de alguna manera predicarlo. Las 20 verdades del peronismo, creo que cuando uno las lee varias veces y las comprende, individualmente las comienza a poner en práctica, porque cuando uno adopta el peronismo como una filosofía de vida, vive como peronista, habla como peronista, siente como peronista, actúa como peronista y resuelve como peronista. Entonces, es ahí donde uno empieza de alguna manera a hacer un cuadro de base dentro de una organización política. Esto es muy importante, compañeros, la base fundamental, tener en claro las 20 verdades del peronismo y aplicarlas. Y por último, algo que en lo particular a mí me avergüenza bastante, es que cuando vamos a un acto, cantamos la marcha peronista, todos cantan la primera estrofa, como el himno nacional, y después son 4 o 5 en el fondo los que la terminan cantando. Es fundamental entender la marcha peronista, leer la marcha peronista, comprenderla y sentirla. Cuando uno siente el peronismo, la canta la marcha con pasión y con fervor. Pero bueno, el peronismo hay que sentirlo, hay que comprenderlo. Cuando uno lo empieza a sentir, empieza a enamorarse de la causa y ya deja de ser un militante con intereses individuales, sino pasa ya a tener intereses de colectivismo, o sea, colectivos, de sociedad, de inclusión, de hacer un buen peronista en ese aspecto. Y se sacrifica por la causa. Un militante se sacrifica mucho por la causa, por lo general. Esto es cuando uno tiene para repartir un pan y bueno, lo reparte entre los hijos y si le toca no comer o le toca un pedacito. Bueno, esto es lo mismo, muchachos. En el peronismo es exactamente igual. No es llevársela toda y que el resto quede mirando. Esos no son peronistas. Esos no pueden estar más dentro de nuestra unidad básica. Cuando uno está adoctrinado, saca a todos esos personajes, les da ruta, les da salida a todo ese tipo de personajes. Esa gente no puede estar más dentro de lo que es el peronismo, menos dentro de nuestra unidad básica. Una persona que viene con esas intenciones sola se tiene que ir, porque al estar todos adoctrinados, todos preparados, lo van a mirar y solamente con la mirada el tipo se termina yendo, porque vino con malas intenciones. Y el oportunismo en el peronismo se terminó. Se terminó. Hay que terminarlo. Pero esto es algo que hay que realizarlo, no solo concebirlo. O sea, la unidad de concepción y la unidad de acción tiene que ser todos juntos. A los oportunistas no pueden estar más dentro de nuestro movimiento. O que se vayan con los libertarios, o que se vayan con los comunistas, o que se vayan a la casa.
pero en el peronismo no hay lugar para este tipo de personajes. Si no, esto no retorna nunca más al movimiento nacional. Las 20 verdades del peronismo, vamos a repasarlas, que son verdades destinadas a orientar la ética peronista, algo que hoy escasea bastante dentro del peronismo. La ética peronista y sobre todo la moral peronista, ¿no? Son principios normativos destinados a regir en lo que es en la acción del movimiento peronista en general y cada peronista en particular. Lo acabo de mencionar hace 30 segundos, justamente. Dice así, la verdad, número 2, el peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. Cuando ustedes ven que hay pequeños círculos políticos, eso es algo antipopular, eso no va dentro de nuestra unidad básica. Eso se tiene que retirar o nos retiramos nosotros, porque la verdad que el peronismo es esencialmente popular y por lo tanto una persona que arma un círculo es totalmente antipopular y no es peronista, clarito. Las cosas son así, 2 más 2 es 4, muchachos. Estas cosas no pueden ocurrirnos más. Entonces, teniendo claras las 20 verdades del peronismo, nos vamos a dar cuenta quién tiene que estar y quién no debe estar más dentro de nuestro movimiento, muchachos. Acá dice que el peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo, a un caudillo, y sí, lo es de nombre, totalmente de acuerdo. Y acá dice, no existe para el peronismo más que una clase de hombres, los que trabajan. Bueno, esto cuando me vienen a mí con el tema de la clase media, la clase baja, la clase alta, eso es todo un invento del capitalismo que fracasó. No podemos hablar más en un debate, compañeros y compañeras de clase media, de clase baja. Para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan, punto. Sea un obrero, sea un empresario, todos son laburantes, todos son trabajadores, todos en mayor medida. Algunos producen más, otros producen menos, pero todos producen y todos son trabajadores. No hablemos más de clase media, de clase baja, no, eso es una ideología que trajo el capitalismo y hay que desterrarla. El capitalismo fracasó, compañeros. Vamos con la 6. Dice, para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Cuando Perón volvió de España, del exilio, de los 18 años del exilio, lo cambió y dijo, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Ningún peronista debe creerse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. Totalmente de acuerdo. Cuando uno se cree más de lo que es, que deja de tener humildad sobre todo, que es una de las principales virtudes que debe tener un peronista, la humildad, si uno tiene mucha humildad, es posible que no se convierta nunca en un oligarca. Pero cuidado con esto, muchachos. Con esto hay que tener bastante cuidadoso con los compañeros, sobre todo los que están en la responsabilidad de la conducción. En la acción política, la escala de valores de todo peronista es la siguiente. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. Esto es para tomar nota y hacer memoria a nuestra dirigencia, que es primero yo, segundo yo, tercero yo. No, ahí se planta un compañero en la unidad básica, en el agrupamiento político o en el acto. Pide la palabra y dice, no, compañero, se está equivocando. Primero la patria, después el movimiento, luego los hombres. Si es así, macanudo. Si no es así, baje del escenario porque nos está mintiendo. No es primero yo, segundo yo, tercero yo. No hay que callarse más, compañeros, porque justamente por callarnos, el peronismo lo chocaron de una manera que ahora está estallado y hay que reconstruirlo. La política no es para nosotros un fin, sino el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional.
¿Cuáles son los dos brazos del peronismo? Son la justicia social y la ayuda social. Con ello damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. Aquí vamos a detenernos, porque los brazos del peronismo son la justicia social, que la justicia social comprende en que darle dignidad al hombre. La dignidad del hombre la encuentra justamente ganando el sustento, parando la olla. El hombre y la mujer, cuando para la olla en su casa, se sienta en su mesa y pone los alimentos en la mesa, se siente orgulloso de que puede traer el pan a la casa y darle de comer a sus hijos. Es muy triste no tener un trabajo y no poder poner el pan en la mesa, porque uno cuando termina, termina yendo o a un determinado lugar a encontrar el sustento que no encuentra con su trabajo. Entonces uno termina a veces indignificado porque le tienen que dar y esa persona no se siente bien con que le den. Entonces ahí es donde llega el gobierno peronista. Llega con la ayuda social, que la ayuda social es momentánea. Cuando un compañero está en la lona, lo ayudamos, pero no podemos ayudar 20 años a ese compañero. Entonces, ahí donde ese compañero no tiene clara la dignidad porque quiere ser indignificado durante 20 años. Entonces, uno puede dar la ayuda social, como hacía Evita, que daba la máquina de coser y la compañera después le cosía la ropa a los chicos o producía y vendía algo, de alguna manera. Entonces, la ayuda social no confundirla con la justicia social. Entonces, los dos brazos del peronismo hay que tenerlos muy claros, compañeros y compañeras. Y esto recordárselo a nuestros dirigentes, porque nuestros dirigentes no lo tienen claro. Porque se terminó repartiendo, y el que reparte, se queda con la mejor parte. Creo que nos entendemos, ¿no es cierto? Entonces, después salimos en la noticia que un fulano se quedaba con la parte de Mengano, de Sultano y de Mengano. Y terminan cobrando todos los peronistas, pagando justos por pecadores. O sea, uno es una buena persona y termina pagando los pecados de los tipos que vienen al peronismo a servirse, a ser oportunistas y a dejarnos mal. No puede ser. Estas cosas nosotros no nos las podemos callar, las debemos debatir, las debemos conversar en la unidad básica y hay que decirlas, a boca de jarro. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica, social, el justicialismo. Un gobierno que no practica la doctrina es prácticamente un cuerpo sin nada, vacío, sin alma, muerto. Si ponemos un gobierno peronista en función de la doctrina, vamos a hacer un cuerpo de alma. Y ahí un cuerpo con alma. Y por eso el peronismo ahí va a poder aplicar lo político, lo económico y lo social, que eso va a ser el justicialismo, un gobierno justicialista. Esto lo debemos exigir a nuestros compañeros, dirigentes sobre todo. Los principios fundamentales destinados a cimentar la unidad de concepción de la doctrina peronista como base de la unidad de concepción de la doctrina nacional, que dé unidad de acción al pueblo y realiza la verdadera unión nacional. Son principios fundamentales destinados a cimentar la unidad de concepción de la doctrina peronista como base de la unidad de concepción de la doctrina nacional, que dé unidad de acción al pueblo y realiza la verdadera unión nacional. Esto es, por eso lo reitero, es muy importante que te esto, compañeros y compañeras. Es una de las
materias más importantes de lo que es el programa de la Escuela Superior de mí. Recomiendo que todos revean el material de lectura que le vamos enviando lunes a lunes y que lo pongan en práctica desde lo individual y desde lo colectivo, sea ponerlo en práctica uno y también predicarlo en la unidad básica, en el movimiento o en el agrupamiento o en el espacio donde ustedes crean conveniente, donde les puedan llegar a dar la posibilidad de la palabra, bueno, tratar de inculcarla. Es importante que nuestra sociedad en algún momento comience a tener conciencia social y sobre todo una conciencia del peronismo, sobre todo. Necesitamos urgentemente, por parte de lo que es nuestro movimiento, tener una conciencia social, compañeros y compañeras. Es importante esto. Bueno, son las 20:06. No hemos demorado una hora. Bueno, somos un montón hoy. En un rato les voy a estar acercando la grabación al canal de YouTube. Hasta luego, Héctor. Gracias por tu presencia. Gracias, Marí. Gracias, Rosa. A todos. Bueno, a todos los compañeros que se van despidiendo. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo seguramente el próximo lunes en el mismo horario. En el día de mañana les voy a Disculpen, a ¿hay enviar. espacio a preguntas? ¿Cómo? ¿Hay espacio a preguntas? Bueno, sí, cómo no. Para que entonces detengo la grabación para que no se nos haga tan larga la capacitación. Para un poquitito. Que tener grabación. Detener grabación. Ahí está.